Acompáñenme ahí ustedes entonces ahora. Señor, te damos gracias en esta tarde. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso con nuestras vidas. Gracias, Señor, por concedernos este día de vida. Gracias por animarnos como lo haces constantemente. Y gracias porque cualquier cosa buena que hayamos disfrutado el día de hoy, Señor, sabemos que viene de tu mano. Tú eres aquel que nos provee todo. Y también te damos gracias por aquellas cosas que no son tan buenas quizás a nuestros ojos, aquellas cosas que han sido difíciles. Porque entendemos, Señor, por tu palabra que ellas son parte de tu proceso con nosotros. Es parte de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te queremos en esta hora, Señor, bendecir, te queremos glorificar. Y también queremos disponernos en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra, para ser animados por ella. Y confiamos, Señor, en que así es. Confiamos en que tú eres el que nos va enseñando, Señor. Tú eres el que nos va limpiando, el que nos va instruyendo. Y yo oro en esta tarde, Señor, para que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, perfeccione nuestro carácter, para que tú traigas consuelo, Señor, a aquel que está quizás pasando por alguna aflicción, para que tú traigas ánimo al que está quizás falto de fuerza, que tú traigas restauración a aquel que ha experimentado, Señor, el quebranto. Te ruego, Señor, que tú traigas ánimo quizás al que está pasando por momentos de aflicción, paz al que está pasando por momentos de ansiedad, que aquellos que estamos quizás cansados, tú renueves nuestras fuerzas, que tú renueves, Señor, las fuerzas y el ánimo de cada uno de tus hijos, y sobre todo tú nos alimentes con tu palabra. Señor, deseamos escucharte a ti, no a mí mismo, no nuestras propias ideas, no nuestros propios argumentos, y confiamos en que tu palabra, Señor, es poderosa para transformar nuestras vidas. Por eso en esta hora te damos gracias, te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú obras en ese ministerio. Y te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que se ha conectado esta tarde. Ruego para que en este estudio, Señor, tú nos hables, para que nuestro corazón vibre, Señor amado, ante ti, para que nuestro corazón verdaderamente sea transformado por esa luz que no tiene a nadie igual, Señor, que se le compare. Gracias por esta tarde, gracias, Señor, por este estudio, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Un gustazo que nos volvamos a ver de nuevo y creo que estamos todos motivados con seguir estudiando Romanos. La semana pasada iniciamos el estudio de esta carta, una carta que por sus particularidades veíamos, ¿cierto? Verdaderamente se ha transformado en un estudio de mucha bendición, no solamente para la iglesia contemporánea, la iglesia actual, sino que en realidad a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Esta es una carta que ha marcado profundamente muchas generaciones y como veíamos la semana pasada, ¿cierto? Muchos hombres de Dios, entre los que podíamos recordar como a Lutero, verdaderamente nos muestran que las palabras que están contenidas en esta carta, bueno, en la Biblia, pero especialmente en una carta como esta, verdaderamente es el Evangelio un mensaje poderoso. Y partimos la semana pasada dando un contexto, entendiendo, ¿cierto?, que esta es una carta que está enviada a una iglesia de hermanos y hermanas que se estaban congregando en lo que en ese momento era Roma. Esta carta entonces es escrita por Pablo, probablemente en su segundo viaje misionero, por ahí como por el 53, 57 después de Cristo. Es decir, unos 30 o 25 años después de la muerte y resurrección y todos los eventos que están narrados tanto en los evangelios como en el libro de Hechos. Y nosotros iniciamos esta carta y avanzamos súper poquito en términos de extensión, pero avanzamos muchísimo en términos de profundidad. Y lo que revisamos fue los primeros versículos. Y nos quedamos atascaditos, podríamos decir, en el versículo 1, que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y lo primero que vimos, ¿cierto?, es que, bueno, el autor de esta carta es evidentemente Pablo, una de las personas que podríamos decir marcó profundamente la vida de la iglesia. Y esta marca que él realizó, o que dejó, esta huella que él dejó, algunos coinciden que probablemente haya sido una de las personas más influyentes en la iglesia y en el mundo cristiano después de Jesucristo, que evidentemente, ¿cierto?, es el autor de nuestra fe, es en quien creemos y por quién creemos. Pero si tuviésemos que quizás medir un poco el impacto de la vida de este hombre, podríamos decir que fue uno de los instrumentos más usados por Dios en la enseñanza y la proliferación de este mensaje, la difusión del mensaje del Evangelio en la iglesia primitiva o en los tiempos en los que Jesús había recién muerto, resucitado y había ascendido al cielo.
Y vemos que esta carta, no sé si ustedes se dan cuenta, pero es la primera carta que está situada luego de los eventos narrativos de tanto los evangelios como el libro de Hechos. Es decir, es la primera carta que fue, no fue la primera carta escrita, pero aparece para nosotros en la Biblia ubicada como una de las primeras cartas, precisamente porque es la carta más compleja que se puede reconocer en el Nuevo Testamento. Es decir, si en algún momento de nuestras vidas tenemos que escapar porque viene una persecución fulminante y ustedes no se pueden llevar consigo mismo una Biblia, llévense, arranquen las hojas de Romanos y con eso van a vivir el resto de sus vidas siendo animados en la fe, porque Romanos concentra todo el Evangelio y de alguna forma, podríamos decir, es la carta más completa del Nuevo Testamento, ¿ya? No solamente por su extensión, y por eso es que muchas veces perdemos de vista que es una carta, porque pareciera ser un ensayo del Evangelio. Un ensayo donde profundizan temas, pero yo diría que realmente toca todas las aristas que nosotros podríamos prever para la vida cristiana. En Romanos vamos a encontrar como tema central o como tema vertebral la justicia de Dios, pero también vamos a encontrar temas como la vida cristiana, la obra del Espíritu Santo, la redención, la justificación, cómo Dios obra en la transformación del corazón, la predestinación. En esta carta encontramos cómo debe organizarse la vida de la iglesia y cómo nosotros debemos vivir una vida de santidad. Existe un tratado acerca del pecado, de la condición humana y también de la obra redentora de nuestro Señor. Entonces, la verdad es que en esta carta vamos a encontrar todos esos temas trabajados de manera muy profunda y por eso es que es una enorme bendición adentrarnos en lo que yo creo que va a ser uno de los desafíos más grandes también de estudio, porque claramente no es una carta que podamos estudiar rápidamente. Pero como tenemos tiempo, ¿cierto? Y parece ser que COVID nos va a regalar también un año de encierro, podemos usar ese encierro para seguir profundizando en la palabra del Señor. Entonces, como les decía, la semana pasada revisamos el versículo 1, podríamos decir la parte A. Decíamos que Pablo es siervo, él se denomina a sí mismo y se caracteriza como siervo de Jesucristo. Pregunta, cuando Pablo dice siervo, ¿a qué se estaba refiriendo? Esto es simplemente un repaso para los nuevos. Ahí vayan conociendo lo que vimos la semana pasada, pero los que ya estuvieron la semana pasada podrían responder esta pregunta. Esclavo. Esclavo, muy bien. Pablo no se anda con rodeos y ni siquiera está aquí tratando de dar un título, una especie de título noble, ¿cierto? Como el gran siervo del Señor, el hombre usado por el Señor. No está acá dando cuenta de una idea, ¿cierto? Donde él está poniéndose en alto en la iglesia, sino que está diciendo que él es literalmente un esclavo. Veíamos las implicancias de eso, ¿cierto? En términos de humildad y carácter de Pablo, pero también veíamos cómo muchas veces en la tradición cristiana esta palabra siervo se resignificó. Y de alguna forma, ahora, hoy en día, muchas veces cuando queremos decir que alguien es siervo del Señor, no lo decimos porque es el que más sirve. No lo decimos porque verdaderamente es el que se dispone a servir a los demás y es el menor de los demás, sino que hoy, tristemente, muchas veces la palabra siervo ha significado algo así como una especie de título especial que hace que los demás destaquen y que se les rinda pleitesía. Luego venía la atención, ¿cierto? Que decía, llamado a ser apóstol. ¿Y cuál fue la pregunta que hicimos ahí? ¿Se acuerdan? ¿Quién puede ser apóstol? Muy bien. Primero, ¿qué es un apóstol? ¿Cierto? Y después, ¿cuáles son los requisitos para ser apóstol? Pregunta, ¿quién es un apóstol? De acuerdo a lo que revisamos la semana pasada. Un mensajero de Dios y que es enviado por Dios. Muy bien, excelente. El apóstol es el que es enviado. Excelente. ¿Pero es enviado a qué? A dar un mensaje, el mensaje de Dios. Excelente. Pregunta, ¿cuáles eran los requisitos del apóstol, del título apóstol? Tenía que ser un testigo ocular de la obra de Jesucristo. Muy bien, excelente, Cecilia. Además, ¿cuáles eran las atribuciones, podríamos decir, de un apóstol? Las atribuciones. Que podía dar como la doctrina como que la doctrina valía lo que él decía. Excelente. Es decir, debido a que los apóstoles tenían como encargo dar el cimiento de la enseñanza de la iglesia, podríamos decir que este rol era un rol crítico para el momento en el que comenzó. Entendamos bien, Jesucristo nace en un momento particular de la historia. La palabra dice que a su debido tiempo Jesucristo vino a la tierra.
Era un plan que estaba desde el Génesis. ¿Se acuerdan los que estudiamos Génesis al principio? Ahí en Génesis 3, cuando está la caída, Dios ya dice que va a venir la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Si no lo se acuerdan, ahí lo revisan después en Génesis. O sea, desde el principio del mundo, Jesús estaba proyectado para nacer en este mundo. Pero él no nació en cualquier momento, sino que Dios lo tenía planificado en un plan que estaba orquestado en su sabia e infinita sabiduría. ¿Qué hace él entonces? Jesús viene a este mundo, nace, vive una vida intachable, realiza un ministerio público donde da a conocer que el reino de los cielos se ha acercado. Luego de eso, él entrega su vida en la cruz, muere, pero resucita al tercer día. Y nosotros sabemos la historia, ¿cierto? Él resucita, se aparece a sus discípulos, luego se aparece a otras 500 personas, y luego de eso él asciende, pero él dice que la obra de él va a continuar, y que él dejó preparado personas, sobre los hombros de esas personas esta obra continuaría. Y estas personas son la iglesia, que está administrada, podríamos decir, que está de alguna forma guiada, pastoreada por los apóstoles. Entonces los apóstoles no es cualquiera. No es un llamado que yo podría, por ejemplo, adjudicarme a mí mismo, ni es algo que viene por voluntad humana. En realidad es un llamado que viene del Señor, porque las implicancias de ser apóstol son muy profundas. El apóstol no solamente iba a corregir, iba a enseñar, iba a predicar, sino que de alguna forma iba a dar el cimiento de lo que nosotros diríamos es la iglesia. Ahora, yo no sé si hay algún arquitecto acá, pero todos los arquitectos saben que el cimiento se pone solo una vez. Yo no pongo un cimiento y sobre ese cimiento otro cimiento y después otro cimiento. El cimiento es lo que permite que el edificio se sostenga en el lugar, ¿cierto? Es decir, eso que se construye hacia abajo primero, eso que le da profundidad, pero también estabilidad a el edificio. Y sobre ese cimiento luego se puede construir. Mientras más profundo, más grande, más firme el cimiento, mejor y más estructurado, ¿cierto?, va a ser ese edificio. Entonces, la labor del apóstol era poner el cimiento de la fe en las iglesias. Y ese cimiento no es necesario ponerlo todos los siglos. No es necesario que cada nuevo siglo surja una camada de apóstoles, podríamos decir, para poner los cimientos de la iglesia, sino que esos se fueron puestos en el siglo primero de la iglesia, luego de que Jesucristo ascendiera. Por tanto, ser apóstol es un llamado por Dios, pero es un llamado que terminó en esa época y ya no hay reemplazos para los apóstoles, porque los cimientos de la iglesia, doctrinales, de enseñanzas fundamentales, elementales en la vida cristiana, ya fueron puestos. Eso es lo que revisamos la semana pasada y tenemos entonces que la frase de Pablo, llamado a ser apóstol, es una frase que nos deja en tensión. La pregunta es, ¿por qué nos deja en tensión? ¿Cuál creen ustedes ahí que surge el problema con esta frase? Yo podría decir, el Señor también me llamó a ser apóstol. ¿Por qué? O sea, el hecho de que Él diga que haya sido llamado implica que quizás podría llamar a otros. Ya, bien, esa podría ser una tensión, pero hay una más fundamental todavía. Pablo no había conocido a Jesucristo, no había estado con él así como los demás apóstoles. Muy bien. Debido a que Pablo no cumple con los requisitos que la misma palabra dice que deben cumplir los que han de llamarse apóstol, la pregunta que podría surgir para los hermanos de esa época y para nosotros es, y entonces Pablo, ¿por qué tú te adjudicas ese nombre? ¿Te estás llamando a ti mismo apóstol, siendo que tú no cumples con los requisitos? ¿Dónde estabas tú cuando Jesús oró, cierto, toda una noche y luego llamó a Pedro, a Juan? ¿Dónde estabas tú? Ahí a ti no te llamó. ¿Por qué te estás poniendo ese nombre? ¿Por qué te estás adjudicando ese rol? ¿Verdaderamente te llamó Dios? Entonces, aquí es donde surge una pregunta que espero que nosotros podamos contestar el día de hoy. Una de dos preguntas importantes que va a vertebrar, digamos así, el estudio de esta tarde. En primer lugar, ¿por qué Pablo puede llamarse apóstol? Esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Y la segunda es para darle finalizado al versículo 1, así que tampoco vamos a pasar del versículo 1 hoy día, paciencia. La segunda pregunta es, ¿qué es el Evangelio de Dios?
Porque Pablo dice que él fue llamado apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Entonces la pregunta que va a surgir es, primero, ¿por qué Pablo se llama a sí mismo apóstol? Y segundo, ¿qué es este evangelio para el cual fue apartado? ¿Ya? Entonces esas dos preguntas vamos a contestar. Y para contestarla, vamos a ir precisamente al libro de Hechos, donde se nos cuenta la historia de Pablo. Ahora, la razón de ver esto no es como adjudicar, o sea, no es como simplemente perder tiempo y hacerle el quita a entrar a Romanos. Es porque la carta va a cobrar aún más sentido para nosotros en la medida en que nos vayamos permeando de todos los actores que están ahí implicados. Bien, ¿quién puede, por favor, leer el capítulo 5, versículo 33 al 40? Ahí ustedes me levantan la manito, me hacen un gesto con su... No sé si me levantan la mano textual. Ya, los Blazer Luke levantaron la mano. ¿Quién de los dos lee? Yo vive. Ya. Javier, por favor, lee el capítulo 5, versículo 33 al 40. Por favor. Hechos 5, 33 al 40. Exacto. Ya, perfecto. Ya, ¿parto nomás? Sí, por favor. Ya. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad que vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Bien, muchas gracias, amigo. Bien, entonces en esta sesión vamos a leer hartas partes de Hechos y voy a ir dándole cierto contexto. La iglesia primitiva acaba de recibir al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Hay hartos coritos en la iglesia que se canta, ¿cierto? Fuego desciende del cielo, ya. Todo eso está basado en precisamente un evento histórico muy particular que dio comienzo a una obra que es la obra evangelística de la iglesia. Es como que Dios bautizó con su Espíritu Santo el inicio de la obra. Y lo que hizo entonces fue que muchos judíos que venían de procedencia de distintas partes del mundo empezaron a hablar en distintas lenguas. No lenguas angelicales, sino que es como que nosotros estuviésemos ahora en el estudio y de repente llegara un viento fresco, se pusieran, ¿cierto?, lenguas de fuego sobre nosotros y uno empezara a hablar en inglés, otro en italiano, otro en alemán, otro empezara a hablar en chino, en japonés. Es decir, empezaron a hablar en distintas lenguas del mundo conocido. Y ahí comenzó la obra evangelística. Pasó que la iglesia empezó a crecer, pero de manera, podríamos decir, vertiginosa. Pedro habló y se convirtieron 5.000 personas, la gente empezó a traer sus ofrendas a la iglesia, incluso pasó lo de Ananías y Zafira, no sé si recuerdan bien ese evento, ¿cierto?, de aquellos que mintieron al Espíritu Santo y Dios los fulminó en ese momento. Es decir, hay hartas cosas pasando. Y entre estas cosas que están pasando está este evento que se nos describe en el capítulo 5, donde Pedro y Juan están ante la multitud de judíos, entre ellos también escribas y fariseos, que les están diciendo por qué ustedes predican en el nombre de Jesucristo. Recordemos que para los judíos, Jesucristo no estaba validado como hijo de Dios. Para ellos, él fue un profeta que tenía muchas señales y prodigios, pero que para ellos él era un hereje que se había hecho similar a Dios. Y era inconcebible que un carpintero que venía, ¿cierto?, de Nazaret pudiese ser el hijo de Dios.
Pero ¿qué pasó? En este evento hay algo que quisiera que le pusiéramos atención. Aparece un hombre que habla. ¿Quién es este hombre en el pasaje que acaba de leer Javier? Está en el versículo 34. Gamaliel, muy bien. Te leí los labios, Marcelo. Se levanta un fariseo, dice, que era Gamaliel. Ahora pregunta, ¿quién era este Gamaliel? De acuerdo al versículo 34. Un doctor de la ley. Un doctor de la ley. Muy bien. Y fíjense bien cómo lo caracteriza la escritura, el libro de Hechos, escrito por Lucas. Dice que era un fariseo, doctor de la ley, o sea, no sé si es que tenía un doctorado, pero entendamos, ¿cierto?, que entonces era como que se peinaba con la ley. ¿Ya? Él había leído y probablemente se sabía de memoria el Pentateuco, ¿cierto?, y los profetas. Y dice que era venerado por todo el pueblo. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ya, este hombre, este fariseo, es decir, que estaba en la secta que se opuso a Jesús durante todo su ministerio y que luego soliviantó al pueblo para que lo crucificaran, él pertenecía a esa rama extremista, podríamos decir, del pueblo de Israel, se levanta y dice, ¿saben qué? Nosotros hemos tenido experiencia con caudillos, por decirlo de alguna manera, con hombres con arrastre en la gente. Y nombra dos procesos que fueron similares, pero dice que cuando se quitaba a esa persona de en medio, el movimiento se dispersaba. Esta suerte como de que surge un líder y ese líder es seguido por una multitud, pero una vez que ese líder se saca de escena, el movimiento pierde fuerza. ¿Por qué? Porque en el fondo el movimiento descansaba sobre ese líder. Entonces él dice, eso nos pasó en el pasado, entonces ahora, si pasa lo mismo, es porque era un evento más. Estaba pasando lo mismo con Jesús. Pero luego en el versículo 38 dice, pero cuidado, les dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, o sea, déjenlos que prediquen. ¿Por qué dice? Si este consejo, esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no le podréis destruir. O sea, imagínense, el nivel de sabiduría de este hombre, no por nada era un doctor en la ley. Sin entender él lo que está diciendo, y fíjense bien, porque, calma, ya lo vamos a conectar con la vida de Pablo y con Romanos, créanme que vamos a llegar ahí. Dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, Gamaliel, este doctor en la ley, dice, cabe la posibilidad de que este movimiento tan especial verdaderamente esté orquestado por Dios. Seamos sabios, dejémoslos hacer su pega. No vaya a ser cosa que nosotros estemos peleando contra Dios. Manténgalo ahí, hagan un pin mental y vamos entonces a capítulo 8. Vamos a leer desde el 7. ¿Quién quiere leer ahora? Levánteme la manito, por favor. Díganme ustedes quién quiere leer. Ya, la Marce. Marce, por favor, capítulo 7, ¿ya? Versículo 58 hasta el 8, versículo 3. Hasta el 8, versículo 3, sí. 58. Ya. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ya. Alerta de spoiler, cuando decimos Saulo, estamos hablando de Pablo. ¿Ya? Sí. Entonces, si se dan cuenta, ya acá estamos introduciendo al personaje. ¿Quién es Pablo que escribe Romanos? Es este Saulo que aparece aquí.
Ahora, si se dan cuenta, la introducción de este personaje en la escritura es una introducción bastante penosa, porque no estamos hablando de un hombre que siguió a Jesucristo durante su tiempo. De hecho, él está como en el bando contrario, podríamos decir, ¿ya? Él está del bando de los que están en contra del movimiento del cristianismo en el siglo I. Y si se dan cuenta, el capítulo 7 relata el primer martirio, podríamos decir, de la iglesia primitiva, que es Esteban. Si ustedes no han leído acerca de él, los invito a leer el capítulo 7, se van a dar cuenta de que él hace un rastreo histórico guiado por el Espíritu Santo, pero magistral, y luego es apedreado. O sea, es como literalmente lo pusieron a muerte a través de lanzarle rocas por su mensaje. O sea, es una muerte cruenta, muy cruel, muy fea y muy dolorosa por lo demás. Pero se nos dice que ahí está Pablo, ¿cierto? Saulo. Y dice que él consentía en su muerte. Eso dice el capítulo 8, versículo 1. O sea, como que estaba contento. Eso es consentir, ¿ya? Es como cuando uno está siendo testigo de algo, pero no es un mero testigo, porque hay como una carga, hay una sensación subjetiva, hay un consentimiento, hay una felicidad, podríamos decir. Él está de acuerdo con lo que está pasando. Es decir, él está contento con que Esteban haya sido apedreado. Pregunta, hasta ahí, ¿cómo iríamos caracterizando a Pablo? ¿Cómo se lo imaginan? Como un hombre despiadado. Muy bien, despiadado, creo que es muy buen calificativo. ¿Qué más? ¿Cómo calificarían a este Saulo? Fanático religioso. Muy bien, un fanático religioso. De hecho, yo creo que si tuviésemos que encontrar a alguien similar a este Saulo, diríamos alguien como Isis en el mundo contemporáneo. De estos hombres, ¿cierto?, que vienen ¿cierto?, de allá de Medio Oriente y que son capaces de detonarse a sí mismos con tal de castigar a los infieles que se han apartado de la ley, ¿cierto?, de Alá. O sea, Pablo era un extremista religioso. Y si le sumamos a eso su falta de amor, podríamos decir, ¿cierto?, su forma tan cruel de actuar, tenemos acá una mezcla perfecta para un antagonista perfecto en la escritura. Él podría ser el malo de la película el resto, ¿cierto?, de su vida. De hecho, el versículo 3 del capítulo 8 dice que Saulo asolaba la iglesia. ¿Saben lo que es asolar? Es como arrasar, es como... Es hacer un daño profundo. Es como desmantelar la iglesia. Eso es lo que él hacía. Ahora, él no está hablando de una iglesia como el edificio. Claramente está diciendo que asolaba a los hermanos que componían la iglesia. Fíjense bien esta figura. Dice, entrando casa por casa, fíjense bien lo potente, arrastraba a hombres y a mujeres. Se imagínense el nivel de violencia que él ejercía en contra de los hermanos y hermanas de la fe. Arrastrar hombres y mujeres para un soldado romano que tenía autoridad, no le estoy diciendo como que los toma de la manito y les dice, ya ven, y que la persona decía, no, no quiero, no, sí, te estoy llevando. No, estamos hablando de tomarlos del pelo y arrastrarlos hasta, ¿cierto?, que fueran apresados. Estamos hablando de un daño físico muy severo, muy profundo. Estamos hablando de una persona que ejercía violencia física en contra de los cristianos. De eso estamos hablando cuando hablamos de Saulo. ¿Ya? Entonces, para que nos vayamos haciendo la idea. Y dice que los entregaba en la cárcel. Este era el Pablo. Saulito. Ahora, este Saulo, debido a su maldad y a su nivel de violencia, se hizo podríamos decir, como una reputación, ¿ya? Entonces, este era un hombre que verdaderamente se había empeñado en perseguir a la iglesia. Era, podríamos decir, el obstáculo máximo para el evangelio. Es como si hoy en día nosotros dijéramos, queremos predicar, y resulta que están los movimientos, ¿cierto?, feministas, a lo mejor están los movimientos homosexuales, y nosotros decimos, estas personas son nuestras enemigas. Nosotros hablamos del evangelio y ellos se ríen, se burlan, ¿cierto?, y son capaces incluso de hacernos daños.
Ellos son nuestros antagonistas. Estas son las personas que en el fondo nos quieren hacer un daño y por tanto podríamos claramente confundirlos con nuestros enemigos, porque podríamos pensar que esas personas se nos van a oponer siempre. Saulo es ese opositor, pero no es cualquier opositor, es un opositor que tiene, podríamos decir, como un poder para ejercer esa violencia de parte del Estado y de los israelitas que no creían en Jesucristo. Entonces tenía mucho poder. Pero, como lo hemos visto en Éxodo, ¿cierto? Y lo hemos visto en nuestras propias vidas y lo hemos visto en la historia, Dios no solo es soberano sobre todos, sino que se ríe también del consejo humano, y en un chiste divino, que yo creo que es como una paradoja, pero inmensa, adivina a quién escoge para evangelizar. Adivinen a quién llama. A Saulo, a Pablo. A Saulo. O sea, el menos indicado, podríamos decir. Sí. El más malvado de todos, Dios lo llama. Vamos entonces a leer la conversión de Pablo, que está en el capítulo 9. ¿Quién puede leer ahora capítulo 9? Yo. Ya, Cecilia, por favor, del versículo 1 hasta, vamos a leer hasta el 19, por favor. Hasta el 19, ya, ok. Sí. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que llamase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Perdón, sí está bien. Sellase. Sí, pero dale, sí. Perdón, sellase. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, muchas gracias, Ceci. Para complementar lo que la Ceci acaba de leer, en el capítulo 26 del mismo hecho,
versículo 9, Pablo luego está relatando esta experiencia y fíjense lo que él dice. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Fíjense lo tremendo que es este hombre. O sea, era un hombre de temer. Y muchas veces, dice el versículo 11 del capítulo 26, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Miren lo que hacía. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces ya, volvamos a ver. Romanos 1 dice que Pablo, llamado, ¿cierto?, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y la pregunta es entonces, Pablo, ¿por qué tú eres apóstol? Acá ya empezamos a esbozar la respuesta. Tenemos a Saulo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, pero no cualquier perseguidor, no era cualquier antagonista, era uno de los más terribles, podríamos decir. Era como el hombre a quien todos los hijos de Dios temían, porque él tenía no solamente el deseo, sino que además la autoridad para ejercer presión, para ejercer daño físico y para darles la muerte. En el capítulo 9 se nos muestra algo muy interesante, que es que él va camino, ¿cierto?, a Damasco, pero fíjense bien que lo que él hace es algo muy interesante, porque va después de haberse conseguido más permisos para ir a atrapar a más judíos, o sea, a más fieles al camino, que le llaman, que eran los cristianos. O sea, aquí vemos a un hombre proactivo, y uno podría felicitarlo y decir, oye, Pablo es radical, Pablo es esforzado, Pablo verdaderamente quiere servir al Señor. Sí, pero acá, lamentablemente, eso no es algo positivo, porque lo que él está haciendo es oponerse a la obra de Dios. Es proactividad en lo malo. Es como un dirigente, pero de esos dirigentes políticos que de verdad se ponen la camiseta hasta el final. Un extremista. Y si se fijan bien, pasa algo curioso en el camino. Evidentemente es algo maravilloso. Todos tenemos la mente, a lo mejor, alguna caricatura que hayamos visto donde Pablo cae del caballo. Acá nadie dice que iba a caballo, sino que dice que cae al suelo. No sabemos si del caballo o simplemente estaba de pie y cayó al suelo, pero se le aparece Jesús. Nada más y nada menos que Jesucristo resucitado, glorificado. Él lo ve, pero los demás solo escuchan la voz. O sea, esta es una revelación especial para Pablo. ¿Se dan cuenta de eso? Y además de eso, se cumple, podríamos decir, de manera muy curiosa, algo que Gamaliel dijo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? No vaya a ser cosa que estemos luchando en contra de Dios. ¿Y Jesús qué le dice? Versículo 4. Dejémoslo hacer lo que ellos quieren. No, versículo 4 del 9. ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Perdón. O sea, tú no estás persiguiendo personas, tú me estás persiguiendo a mí. Es contra mí con el que estás peleando. O sea, es exactamente lo mismo que le dijo Gamaliel en ese concilio, donde probablemente a lo mejor estaba Pablo escuchando. Probablemente Pablo estaba ahí. ¿Por qué? Después lo vamos a descubrir. Luego dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es dar convitos en contra del aguijón. O sea, estás peleando una batalla que no puedes ganar. Te estás haciendo daño, pero es inútil. Eso le dice Jesús. En este encuentro, claramente estamos viendo algo muy sobrenatural. Es un llamado que es totalmente distinto a las conversiones de otros hombres y mujeres en esta época. No crean que Dios se le aparecía así o Jesús se le aparecía así a cualquiera, no. Evidentemente ya esta conversión y esta experiencia de conversión está marcando una pauta que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de la vida de Pablo. Luego Jesús le dice lo que debe hacer, pero fíjense bien el versículo 15 y 16. Dice, instrumento escogido me es este. Esas son las palabras de Jesús. Y son las palabras de Jesús ante la negativa, ¿cierto?,
de Ananías que dice, pero Señor, ¿estáis seguros que queréis que vaya a ver a Pablo? Este hombre me va a matar. Es súper malo con la iglesia, Señor, ¿estáis seguros? Es como, yo creo que es una duda muy curiosa y muy chistosa, porque evidentemente Jesús no va a hacer algo ridículo, pero debe haber sido tanto el miedo de Ananías que a Jesús mismo él le dice, ¿estás seguro, Jesús? Él es súper malo, yo he escuchado todo esto de él, es como, no te habrás equivocado, no será otro Saulo, a lo mejor es otra persona a la que tú quieres que yo vaya a hablar, ¿será ese Saulo verdaderamente? Y Jesús lo calma diciendo, este es un instrumento mío, escogido, y dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, los no judíos, reyes y los hijos de Israel. O sea, ya acá Jesús está diciendo cuál va a ser el ministerio de Pablo. ¿Cuál va a ser el ministerio de Pablo de acuerdo a ese versículo? Evangelístico. Llevar su nombre. Evangelístico. Muy bien. Pero comisionado ¿por quién? Directamente. Por Jesús mismo. Por Jesús mismo. O sea, lo que Jesús está haciendo acá, podríamos decir, es como una salida, entre comillas, del libreto, pero en realidad está cumpliendo con el requisito. Así como él llamó a Pedro y a los 12, está llamando a Pablo. Afuera de tiempo. Eso es lo curioso. Pero lo está llamando de la misma forma. Es un llamamiento sobrenatural y glorioso. Ahora, si se fijan bien, este llamamiento también es un llamamiento súper fuerte. Porque el versículo 16 dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, es como, te llamé al ministerio, Pablo, pero te llamé a un ministerio difícil. Has sido convocado a representarme y ser apóstol, pero te va a costar todo. ¿Se van dando cuenta ahora cómo Pablo va cumpliendo, entre comillas, los requisitos? Vamos a seguir con esto. Gálatas 1. ¿Quién puede leer Gálatas 1, por favor? ¿Alguien que Yo se quiero. ofrezca? Yo. Freddy, muy bien. Freddy, por favor. ¿De qué versículo? Del 11 al 24, por favor. Ya. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Hasta dónde era? ¿Hasta 24? Hasta 24, por favor. Sí. Ya, perdón. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista la iglesia de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Ya, muchas gracias, Freddy. Si se dan cuenta, en este relato de Gálatas, que es algo que no se menciona en Hechos, Pablo da un poquito más de luz respecto de su proceso de conversión. Y se dan cuenta que él relata que efectivamente se le apareció Jesús, pero que él luego pasó un tiempo, dice el versículo 18, 3 años en Arabia. Y dice que a él se le reveló el evangelio. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no con personas. No hablé con personas, eso es lo que está diciendo. Su proceso no fue de ir y ser instruido por otro apóstol. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Dice,
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. De esto que está comentando él, podemos entender entonces que Pablo vivió un proceso muy particular, porque fue llamado literalmente por Jesucristo, comisionado, pero pasó un tiempo que podríamos decir es equivalente al de los apóstoles originales, podríamos decir, de los primeros llamados con Jesucristo. Recuerden que Jesucristo pasó 3 años con sus apóstoles, los llamó, ¿cierto? En el año 30 y en el 33 él entregó su vida, y Pablo vive una experiencia similar, pero fuera de tiempo, es en otro tiempo, ¿sí? No junto con los 12, sino que de manera diferente. Para terminar esta parte, en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 6, dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces lo que Pablo deja ver en sus cartas, y ahora podemos volver a Romanos, es algo muy curioso y que de alguna forma introduce nuestra segunda pregunta, que es una muy interesante reflexión, que es: ¿qué es el Evangelio de Dios? Entonces, por una parte, para zanjar el tema del apostolado, Pablo efectivamente es un apóstol no porque se ganó el título ni porque se lo adjudicó. Es un título que Dios le confirió en un llamado extraordinario que fue luego puesto como en evidencia para toda la iglesia primitiva, que ustedes se dan cuenta en las cartas, dice: los hermanos se asombraron de este cambio, porque este hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora resulta que evangeliza. Ahora pregona este mensaje que él había dedicado su vida y su tiempo y su energía a destruir. Este Pablo que antes asolaba a la iglesia, ahora resulta que está predicando el mensaje del evangelio. Ese es el cambio que hubo. Pero es un cambio que vino directamente de Jesucristo y comisionado por él. Entonces, ¿por qué Pablo es apóstol? Por todo esto que acabamos de revisar. Ahora, que Pablo sea apóstol no solamente nos muestra el llamado de Dios, sino que responde la pregunta: ¿qué es el Evangelio de Dios? Si tuviéramos que contestar la pregunta, ¿cuál es el Evangelio de Dios?, ¿qué podríamos responder, creen ustedes? El Evangelio, Pipe, es la buena noticia de que, a pesar de nuestra condición caída, como Pablo, Dios en su infinita misericordia se revela a ese corazón y es capaz de transformarlo y cambiar un corazón de piedra que estaba muerto por un corazón de carne. Excelente. Muy bien, Javier. ¿Qué más podríamos responder respecto del Evangelio de Dios, creen ustedes? Que es un regalo, simples palabras. Dado por Muy Dios, bien. es un don, Es un regalo que el Señor te da. Excelente. Algo que uno no busca en la fuerza. Uno no puede encontrar eso. Muy bien. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más es el Evangelio? ¿Un regalo? ¿Un mensaje que transforma? ¿Sí? Teresa, ¿es tu nombre? Tienes que activar tu micrófono, por favor. Es la forma que el Señor se comunica con nosotros. Muy bien, es el mensaje que Él dejó en comunicación para nosotros, su testimonio. Muy bien. ¿Qué más es el Evangelio? Son las buenas nuevas de parte de Dios. Muy bien, excelente, las buenas nuevas de parte de Dios. ¿Qué más? Yo creo que también es Jesucristo mismo, o sea, que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Muy bien, muy bien. Si se dan cuenta,
cuando Pablo se presenta entonces en el versículo 1, él dice, soy esclavo de Jesucristo. Soy llamado a ser apóstol. Verdaderamente es así. No se le ocurrió a él autodenominarse. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Y esta sola frase encierra un significado tan profundo que nosotros podríamos verdaderamente perdernos mucho de la riqueza de lo que Pablo está diciendo si simplemente lo leemos como caballo de carrera. Porque lo que Pablo está diciendo, cuando lo dice él, significa mucho más que lo que nosotros podíamos leer de buenas a primeras. Porque este mensaje, este evangelio de Dios, nosotros en realidad no vamos a poder definirlo hasta terminar esta carta. Entonces es una pregunta un poco capciosa, porque todo lo que ustedes han dicho es cierto y está bien. Pero el evangelio es eso y mucho más. Y definirlo en pocas palabras es casi imposible. Porque estamos hablando de un evangelio, de un mensaje que es tan profundo, que es tan maravilloso, que es tan grande, que solamente puede habérsele ocurrido a una mente infinita y eterna como la mente de Dios. Es imposible que este evangelio haya sido creado, imaginado, generado por un ser humano. Es imposible. Porque excede por mucho nuestra capacidad de comprensión y creatividad. Ahora, lo que sí podemos hacer es como empezar a rajuñar, podemos decir, arañar la superficie de esta definición. Y esa es la segunda invitación de este estudio el día de hoy. Hemos respondido a la primera. ¿Por qué Pablo es apóstol? Bueno, porque Dios lo llamó y lo comisionó. Pues la segunda es, Pablo, ¿a qué te refieres que tú fuiste apartado para el evangelio de Dios? ¿Qué es este evangelio de Dios? Bueno, esto lo podemos responder de distintas aristas. Podemos preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es el origen del evangelio? ¿Dónde surge el evangelio? Podríamos preguntarnos su alcance. ¿A quiénes? ¿Para quiénes es el evangelio? ¿Hasta dónde llega? Podríamos preguntarnos el contenido. ¿De qué trata el evangelio? ¿Cuál es su mensaje principal? Y también podemos preguntarnos cuál es el impacto del evangelio. ¿Qué es lo que produce? Y esa pregunta la podemos responder ejemplificando con Pablo. Y aquí es donde tenemos que empezar entonces a tomar todo lo que hemos revisado el día de hoy y empezar a hacer una reflexión conjunta. Si tomamos la vida de Pablo, tal como lo decía Javier, el evangelio, incluso siendo vagos en su definición en torno a de qué trata específicamente, sí podemos decir que es este mensaje maravilloso que de alguna forma toma al peor enemigo de Dios y lo transforma en un mensajero de Dios. Este evangelio para el cual Pablo fue apartado, comisionado, santificado, dispuesto para, se trata de nada más y nada menos que un mensaje que es capaz de cambiar un corazón. Y cuando hablamos de eso, por favor, tomémosle el peso a lo que significa cambiar un corazón. Porque a veces lo decimos a la ligera y a veces lo decimos rápidamente y deja de tener sentido que tiene. ¿Han intentado ustedes mismos cambiar algún, no digamos su carácter completo, pero digamos alguna parte de su carácter? ¿Han intentado ustedes haberse puesto metas, ahora que estamos, ¿cierto?, terminando enero, a lo mejor las resoluciones de año nuevo? ¿Han intentado ustedes cambiar un hábito, por pequeño que sea, por ínfimo que sea? A lo mejor ser más agradecido, quejarse menos, bajar de peso, levantarse más temprano en la mañana, ¿cierto?, conversar más con la familia, estar menos en redes sociales, ya, lo que sea. ¿Han intentado ustedes cambiar algún hábito? ¿Sí? ¿Podrían ustedes decir, sí, he estado en esa? Ya. Sí. Yo también. Sí. Estamos todos igual. La pregunta de rigor ahora es, ¿han podido hacerlo? No. Porque pucha que es difícil cambiar. Sí. Chuta que se vuelve difícil tratar de cambiar aspectos de nuestro corazón. Ahora, imagínense cambiar por completo el corazón. Imposible. Imaginen lo que requiere el nivel de poder que se tiene que tener para que un corazón que odiaba un mensaje ahora lo ame.
pero no solo lo ame, sino que esté dispuesto a perder su vida por ese mensaje. Piensen en lo tremendo que se requiere ese poder para que cuando una persona que dedicó su vida a hacer A toda la vida se ha cambiado en un instante y ahora viva de otra manera, diferente. Porque la vuelta que hizo Pablo no es un giro, ¿cierto?, levemente a la derecha, no es levemente a la izquierda. No es como que, voy en un camino y resulta que me desvié un poco. No, mira, yo partí como fariseo, pero terminé evangélico, terminé cristiano. No es así. No es como las vueltas de la vida, ¿cierto? Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba. Entonces, ahora terminé como apóstol, pues mira, así son las cosas. No. Lo que Pablo vivió y experimentó, que es lo que vive cada hijo de Dios, es una transformación en 180 grados. Es como de la noche a la mañana. Es una transformación súbita, que es una transformación total, que hace que el perseguidor más bestial de la iglesia se transforme en uno de los instrumentos escogidos por Dios y que paradójicamente había dedicado su vida a terminar con este mensaje, que había dedicado su vida a que ojalá se erradicara este mensaje, terminó escribiendo la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento. Miren esa paradoja celestial. Estas cosas que Dios hace de manera totalmente inesperada. El que menos se podía pensar que llegaría a aportar al Evangelio, terminó aportando más. Sí. Terminó escribiendo 13 cartas en el Nuevo Testamento, algunos piensan 14 porque la adjudican hebreo, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Imagínense, el perseguidor de la iglesia, el malvado, el que quería exterminar, el que disfrutaba sacando de las casas a sus hermanos y hermanas y lo arrastraba del piso, de los pelos, resulta que ahora está no solo predicando, sino que formando iglesias, evangelizando y animando a otros, trabajando todos los días por este mensaje. Ahora, uno podría decir, bueno, es que maravilloso es Pablo, pero no. Ver a Pablo es no ver al que provocó ese cambio, porque el foco no es Pablo. No era Pablo el radical, que ahora simplemente es igual de radical, pero radical para lo bueno. No se trata de eso. Es que lo que sucedió en Pablo es algo que solo el Evangelio de Dios puede hacer. Entonces, cuando Pablo dice, yo fui apartado para el Evangelio de Dios, lo que está diciendo es, este Evangelio me cambió, me transformó, renovó mi manera de pensar y ahora yo soy diferente. Soy distinto. Yo hacía una cosa y Dios me salió al encuentro y me transformó. Ahora soy otro. Ahora, ese mensaje, ustedes y yo lo estamos escuchando hoy. Ese mismo mensaje. Ese mismo mensaje es el que está siendo predicado día a día en nuestras vidas. Un mensaje que tiene poder para transformar corazones. Y que cuando decimos eso, tenemos que decirlo dimensionando lo que significa cambiar un corazón. La transformación que sufrió Pablo es solamente gracias al poder que reside en este mensaje. Porque este mensaje tiene poder, porque viene de Dios. Dios tiene poder. Entonces, el cambio de paradigma, podríamos decir, que tiene Pablo, es tal que él llega a ser uno de los hombres más usados por Dios. Y fíjese bien lo que dice Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. ¿Quién puede leer 2 de Timoteo, capítulo 4? ¿Quién dijo yo? Yo puedo leer, Pipe. Ya, Javi, por favor. Lee capítulo 4, versículo 1 al versículo 8.
Hay un perro ladrando. Ahí sí. Sí, ahí lo saqué. Ya. Ya, 2 Timoteo 4 del 1 al 8, ¿cierto? Sí, por favor. Ya. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya, muchas gracias, amigo. Tremendo. Leer estos versículos, yo creo que es emocionante, ¿no? Es emocionante. Porque estamos hablando de un hombre que venía de una familia acaudalada, que era de nacionalidad romana, pero que también era judío y por tanto, como él decía, era muy celoso de su cultura, de sus creencias. Un hombre que había sido criado para valorar un estilo de vida, para valorar un mensaje, que encontraba, al igual que probablemente todos sus compañeros fariseos, alegría, contentamiento, incluso una sensación de plenitud en guardar la ley, ser lo más puro posible. Estamos hablando de un hombre que dedicó probablemente desde su temprana infancia a escudriñar las escrituras y aprendérselas de memoria. Y que porque entendía o creía que esa era la verdad, estaba dispuesto incluso a matar a otros con tal de que su mensaje fuese escuchado. Ese hombre fue llamado por Dios y transformado de tal manera que todo lo demás para él perdió sentido. Dejó de ser importante. Fue capaz de abandonar su título, su nacionalidad y sus privilegios, sus logros, podríamos decir, académicos, su influencia. Fue capaz de abandonar su estabilidad. Incluso puso en peligro su vida al abrazar un mensaje totalmente diferente. No es un cambio de bando simplemente. Lo que Pablo experimentó fue un cambio espiritual tan potente que dejó patas arriba su vida. Es como renunciar literalmente a quien él era, a todo lo que él conocía, a todo lo que él había invertido. ¿Se imaginan lo que es dejar atrás totalmente tu vida? Ser exitoso en lo que eres, haber estudiado en las mejores universidades, haber aprendido de los mejores maestros, tener el mejor trabajo, tener protección porque eres parte del gobierno que está de turno, tener todo ese nivel de influencia y dejarlo todo por sufrir físicamente, emocionalmente, predicando un evangelio que en primer lugar él detestaba. Eso es lo que le pasó a Pablo. Y él llega hasta el final de sus días y escribe esta carta a uno de sus discípulos más queridos, más amados, de quien él se multiplicó, podríamos decir, a quien le pasó él el testimonio en esta carrera. Y sus versículos, lo que él escribe, los versículos 6 al 8, son totalmente conmovedores. Porque estamos hablando de ese Pablo llegando al final de sus días y dice, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, yo tengo claro que mi vida llegó hasta acá. Hasta acá llego yo. No tengo más expectativa de vida. No tengo otros logros por hacer. No hay un auto que yo vaya a comprar. No hay un viaje que yo vaya a emprender. No hay una casa que yo voy a comprar ni un terreno. Su vida completa fue consumida por el Evangelio. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado
la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. No logré esto o aquello. No soy yo ahora una persona acaudalada. No junté toda la plata que pude juntar. No conocí ni recorrí el mundo para mis placeres. No tengo grandes amigos. No es que fui a las mejores fiestas, comí los mejores banquetes. No fui el hombre más bello ni el más valorado. No, él dice, peleé la buena batalla, acabé la carrera, he guardado la fe. Ese es su margen de éxito. Lo logré. Hice lo que Dios me comisionó. Cumplí el mandato de Jesús. Eso fue. Empeñé mi vida en eso. Y eso hice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me la dará el Señor. Entonces ya con el testimonio de Pablo hay mucho que nosotros podemos aprender. Pero sería inútil centrarnos en Pablo y pensar que él fue un especial solo porque sí, porque había algo en él que Dios vio y listo. No. De hecho, es totalmente lo contrario. Dios hizo esto para demostrar que él puede tomar a la peor persona, a la más dura persona, a la más hostil persona, a esa que no quiere nada con él, a ese que es rebelde, a ese que es inconstante, a ese que es avergonzado, a ese que es poca cosa, ese hombre, esa mujer de poca monta, ese que es el más agresivo, el más malvado, el que disfruta más la perversidad, y él la puede transformar para su gloria. Ese es el poder del evangelio que nosotros creemos. Un mensaje que no es como ningún otro mensaje que podríamos nosotros recibir, jamás. Un mensaje que tiene un poder tan diferente que es capaz de cambiar corazones, lo que es un imposible. Que Dios nos conceda, y digo nos conceda porque esto es algo que depende de Él lo desea, pero es algo que debemos pedir, que este mensaje tenga ese efecto en nosotros. Porque aunque a lo mejor veamos la vida de Pablo y digamos es poco atractiva, poco atractivo ser apedreado, poco atractivo ser un náufrago, que te pique una serpiente, que te maltraten, que estar de allá para acá, que estar en una vida inestable por el evangelio. Es poco atractivo, sí, es poco atractivo para los ojos de este mundo. Pero este hombre lo ganó todo. Lo dio todo en su vida, sí, pero lo ganó todo. Porque ganar a Jesús es ganarlo todo. Ganar a Dios es ganarlo todo. Así que no importa cuánto perdamos por este mensaje, no importa cuánto perdamos por Jesús, si lo tenemos a Él, lo ganamos todo. No importa si en eso se nos va la salud, no importa si en eso se nos va el tiempo, no importa si en eso se va nuestro recurso, no importa si en eso se nos va nuestra belleza, nuestra energía, los años. Invertir en Jesús nunca es pérdida, jamás. Porque alcanzarlo a Él es alcanzar la máxima bendición. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio de Dios? Un mensaje sin igual. Un mensaje verdaderamente especial. Bien, ¿cuáles son sus reflexiones, amigos y amigas? ¿Qué están pensando? Felipe. Impactada por este mensaje precioso, realmente desmenuzar así la palabra y conocer a Pablo como lo que él hizo, realmente es algo grandioso y ojalá pudiéramos imitarlo. Quedamos con, por lo menos yo quedo con mucho en mi cabeza y tengo puras ganas de ir ahí de guata al suelo. Sí. Eso. Super.
Gracias, Ceci. ¿Los demás qué van pensando? ¿Qué reflexionan? A mí me pasa que siempre que he leído a Pablo y he visto su ministerio, me pasa un poco como que ay, uno lo admira, pero a la vez también uno como que se avergüenza de lo poco que somos nosotros en realidad. O sea, Pablo hizo tantas cosas y estuvo dispuesto a morir, a sufrir, a estar en la cárcel y dejó todo, todo, como decías tú, todo, que en realidad cuando nosotros vemos eso decimos en realidad nosotros no somos nada, o sea, no estamos dispuestos de repente, no sé, a dejar nuestra comodidad o a despojarnos de ciertas cosas. Somos como tan poca cosa cuando nosotros nos comparamos, por decir así, con Pablo, que él lo dio todo, que en realidad alienta el mensaje, pero también nos remece en el sentido de decir, hoy nos falta, pero nos falta todo, o sea, nos falta mucho en realidad. Pero también alienta porque nosotros podemos hacer muchas cosas, a lo mejor no le vamos a llegar ni al dedo chico a Pablo, pero sí podemos hacer muchas cosas en pos de entregar el mensaje de Dios y de permitir que otras personas que están en el plan de Dios también puedan escuchar este mensaje y puedan conocer al Señor de una manera distinta y que sus corazones sean transformados. Entonces nosotros también podemos hacer, a lo mejor no somos nada en relación a lo que hizo Pablo, pero sí podemos porque tenemos el Espíritu del Señor. Entonces eso es lo que trabaja en nosotros. Muy bien. Gracias, Marcia. Felipe. ¿Alguien más que quisiera? ¿Sí? Sí, por acá. La verdad que bastante impresionante la transformación de este hombre. Es un cambio, una transformación, mejor dicho, de Saulo a Pablo. Y te habla, te da luces, te muestra lo que es el Evangelio, que es una transformación de tu mente, de tu espíritu a un nivel que te hace una persona nueva. Ese viejo hombre que era él, Saulo, ¿cierto? Se fue y transformó su vida. Transformó su vida y nos muestra a nosotros el poder del Evangelio, el poder de Dios, cómo cambia, cómo transforma, cómo renueva la vida de las personas. Y ese mismo cambio que hizo con Pablo, sin duda que también la puede hacer con nosotros, que puede transformar nuestras vidas y nos lleva a renovar y a admirar más a Dios, su poder que va mucho más allá de nuestro entendimiento muchas veces. Amén. Súper. ¿Bracer Lux levantó la mano o se les quedó arriba nomás? No, Vive, yo sí la había levantado. Nada, bueno, aportar lo mismo que han dicho varios. Creo que igual es maravilloso poder estudiar esto y ver la vida de Pablo. Y en realidad no ha avanzado nada, pero por la profundidad que igual tiene el contenido, igual creo que es maravilloso eso. Y también me llama la atención lo dispuesto que estuvo como a vivir situaciones extremas. O sea, lo hemos visto en otros estudios, o antes también todo lo que vivió, lo apedrearon, vivió naufragio, un montón de cosas. Y me acuerdo como al principio de la pandemia yo pensaba igual, pues yo creo que muchos nos cuestionábamos de repente, chuta, será el fin de los tiempos, cosas así. Pero el punto de que me llevó a pensar que qué tan dispuesto estaba yo como a dejar la vida y las comodidades que uno tiene. O sea, vemos aquí un mártir de la iglesia, pero él renunció a todas esas cosas. O sea, renunció, como decía, a sus privilegios y todo. Y creo que también es como nos da para pensar mucho que actualmente yo creo que todos tenemos acceso a una vida, obviamente con dificultad y todo, pero tenemos agua potable, tenemos luz, entonces también creo que el ver la vida de Pablo nos lleva también a poder entender de que eventualmente si nos toca vivir persecución y cosas así, también tenemos que estar preparados para eso. Entonces, me acuerdo
como te dije, cuando estaba el tema recién de la pandemia, que había mucho revuelo y mucho miedo, también me lo cuestionaba, o sea, decir, chuta, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a, no sé, a salir de nuestras casas, a dejar de vivir la vida que estamos viviendo actualmente? Bueno, como Pablo o muchos otros, no solo fue Pablo, pero eso. Y nada, increíble el mensaje de transformación, o sea, es maravilloso, creo que igual, como que creo que cuesta como quizá resumirlo con palabras, igual creo que Dios también nos va hablando a cada uno de manera distinta, pero a mí me apasiona mucho este tema, me gusta mucho la vida de Pablo, me gusta mucho su transformación, ver cómo Cristo transformó a un hombre que realmente era un perseguidor de los cristianos. Y creo que quizás muchas veces no entendemos eso, o sea, al recorrer como vimos ahora con tantos versículos, igual es fuerte entender eso, o sea, él realmente era un perseguidor. Como decías tú, él sacaba a las personas con violencia, entonces no era una persona que no le gustaba mucho a los cristianos, sino que era un perseguidor realmente, entonces me da mucho gozo ver cómo Jesús transformó su vida. El poder que tiene el Espíritu. Bueno, el mismo Romanos dice que el Espíritu que le levantó de los muertos vive en nosotros. Entonces creo que es maravilloso entender eso. Creo que es una tremenda bendición. Creo que el Frei también dijo eso, que era que era un don. Entonces es maravilloso, creo, entender eso. Y creo que siempre lo vamos a ir masticando. Creo que también la vida cristiana también tiene un poco de eso. O sea, de repente las cosas uno no las puede asimilar, pero es un proceso, yo creo, de aprendizaje en el que estamos todos, creo yo. Súper, gracias, amigo. Solamente para terminar ya la sesión del día de hoy, me gustaría que leyéramos Hechos 22, lo voy a leer yo, simplemente para mostrarles otra parte donde Pablo da un poquito más todavía de luz. Dice, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un erudito de la ley. Doctor en la ley, venerado por el pueblo, y que curiosamente dijo, no vaya a ser cosa que estemos peleando en contra de Dios. Miren las cosas del Señor, como los chistes divinos. Yo aquí veo a Dios como orquestando todo de manera tan sorprendente y a la vez tan ingenioso. Imagínense, este mismo hombre que lo instruyó en el fariseísmo resultó ser el que le estaba dando una antesala de lo que Jesús le iba a hacer. Le iba a decir, estás peleando contra mí, Pablo. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Entonces, Pablo inicia en Romanos y dice algo que es súper interesante. Con esto me gustaría terminar el día de hoy. Él parte diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Porque literalmente el amo de Pablo cambió. Dejó de ser ese fariseísmo al que servía tan celosamente. Dejó de servir a esa identidad que él tenía, a esos recursos a los que se aferraba. Porque lo cierto es que no es que Pablo se volvió ahora un esclavo, sino que como todos nosotros, en realidad siempre somos esclavos. El punto es, ¿de quién somos esclavos? El ser humano siempre sirve. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Entonces Pablo, con este mensaje, su corazón ha sido libertado para el servicio a Jesús. Y por tanto, todo su esfuerzo y su energía ahora está dedicado a su nuevo amo. Puso bien, podríamos decir, su esfuerzo. Pero ¿y nosotros?
¿Quién es nuestro amo? ¿A quién servimos? ¿Servimos todavía como a lo mejor Pablo en su vieja vida a nuestra identidad, a nuestros logros, a nuestros proyectos, a nuestros propios fines? Somos esclavos de las finanzas, somos esclavos de los afectos, de las relaciones interpersonales, somos esclavos de nuestros proyectos familiares, que no hay nada malo con eso, no hay nada malo con proyectar a la familia, con amar a la familia, con amar a los esposos, a las esposas, a los hijos, no hay nada de malo con desear estudiar, no hay nada de malo con eso. El problema es cuando esos son nuestros señores y es lo único que nuestra vida está dedicada. Ese es el problema. Es cuando ocupan un lugar que debería ser para Dios. Entonces Pablo llegó a ser siervo de Jesucristo por este mensaje. Este mensaje lo libertó de sus otros señores. Lo libertó de su judaísmo, de su celo religioso, de su maldad, de su iniquidad. Este mensaje lo liberó para el servicio a Jesucristo. Y es el mensaje que Dios quiere libertarnos a nosotros para Él. Este mensaje nos invita, nos compele, nos redarguye a que examinemos nuestro corazón y digamos, ¿quién es mi Señor? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Qué evangelio estoy creyendo? ¿A quién estoy dedicando mi vida? Que el Señor nos ayude y nos conceda, como a Pablo, ser transformados por Él y ser útiles en sus manos. Porque como decía la Marcia, a lo mejor nuestro lugar de acción no va a ser como el de Pablo. A lo mejor no vamos a andar en todas las regiones de Latinoamérica plantando iglesias, a lo mejor no. Pero que en nuestras casas seamos luz, que en nuestros barrios seamos luz, que en nuestros trabajos seamos luz, que en nuestras relaciones interpersonales seamos luz, que vivamos primero para este evangelio y en segundo y en tercer lugar para todo lo demás. Que el Señor nos conceda que no solamente nuestros señores cambien, sino que nuestros afectos, nuestras prioridades se ordenen por este mensaje. Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Les pido que ahí me acompañen en sus casitas. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedirle que nos siga transformando a su imagen. Señor amado, te damos tantas gracias en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre y queremos exaltarte. Queremos bendecirte porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Muy bueno. Has sido bueno, Señor, en misericordia y en bondad, porque siendo nosotros no solo pecadores, Señor, sino que rebeldes, siendo tus enemigos, tú tuviste compasión de nosotros. Y como lo hiciste con Pablo, tú saliste a nuestro encuentro. Y nos mostraste quién tú eres, Señor. Te damos las gracias porque no te buscábamos nosotros. Si hubiese dependido de nosotros, nos quedábamos en nuestra religión, nos quedábamos en nuestro libertinaje, nos quedábamos en nuestra maldad, en nuestra iniquidad, en nuestra rebeldía en contra de ti. Pero tú, Señor, tuviste misericordia y con piedad actuaste, Señor, en nuestras vidas. Por tanto, hoy, Señor, la alabanza es tuya. Gracias por salvarnos, por limpiarnos, por cambiar nuestro corazón, Señor. Tan imposible, esa maldad tan intrínseca que teníamos, Señor. Tú viniste a salvarnos. Gracias. Gracias por llamarnos a tus caminos, Señor. Ese llamamiento que no alcanzamos a dimensionar porque es muy tremendo. Y en esta tarde, Señor, te queremos dar gracias porque aprendemos de Pablo y aprendemos con él que este mensaje hace, Señor, que sea tan especial. Porque tus palabras no son como ninguna otra palabra de este mundo, Señor. Tus palabras son especiales. Tus palabras tienen poder para cambiar los corazones de piedra. Por eso, gloria a tu nombre, Jesús. Porque tú eres poderoso. Y no hay corazón, por malo y por duro que sea, que se pueda resistir a ti. No hay. No hay carácter que esté demasiado lejos para tu alcance. No hay pecado que esté demasiado lejos de ti para que tú no puedas ir y limpiarlo. Glorioso Jesús, gracias. Te amamos, te bendecimos. En esta tarde te
te pedimos, Señor, te imploramos que tú nos concedas, como Pablo, vivir con una certeza en nuestro corazón de que ya no somos siervos de nuestra vieja vida, de nuestros viejos amos, de estos ídolos del pasado, sino que somos esclavos tuyos. Hemos sido llamados, Señor, a tus caminos por este evangelio que parte en tu corazón, Dios. Por eso, gracias. Y te ruego, Señor, que el resto de esta semana la podamos vivir con esta conciencia en nuestro corazón. Que lo que hagamos, Señor, lo hagamos entendidos de que estamos cimentados en esta verdad. Gracias, Padre, porque servirte a ti, conocerte a ti, es el mejor regalo que podemos tener. Tú vales la pena, Señor. El sufrimiento, el cansancio, el esfuerzo, tú lo vales. Te hemos ganado, Señor, y te damos las gracias. Y contigo lo tenemos todo. A pesar de que podamos pasar momentos difíciles y adversos, con Cristo lo tenemos todo. Te exaltamos en esta tarde y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien. Amén. Versículo 1. ¿Estamos listos? Próxima semana vamos con el... Así es. Bien, amigos. Un gusto, como siempre, verlos. Gracias. Escucharlos. Y espero que se vayan animados, confrontados, que se vayan dispuestos y alimentados y que el Señor siga edificándonos como su iglesia amada. Gracias. Un abrazo grande a cada uno. Gracias. Saludos a todos. Chao, cuídense. Chao, chao. Ujú.